Ministra, nada, la polémica de la semana. ¿Existe algún protocolo por esta famosa quina que finalmente un abogado dice que se bajó en el documento? No se bajó. Finalmente, ¿qué pasa con ustedes ahora? ¿Existe una posibilidad de hacer una nueva quina si en este momento el presidente les pidiera colocar a otro abogado, a otra persona dentro de esta vacante o especie de vacante que supuestamente hay? Miren, de esto, en primer lugar, los hechos. Nosotros hemos tenido noticia del problema que afectaba a uno de los candidatos y que lo haría apartarse de la competencia a través de ustedes, a través de los medios. No hemos tenido ninguna comunicación oficial en ese sentido, ni del candidato, ni tampoco de la moneda, por lo cual solo lo hemos sabido por los medios de comunicación. En segundo lugar, hubo una solicitud de otra candidata pidiendo que se completara la quina en atención a esa eventual renuncia, pero dado que no existe esa renuncia en lo formal, se decidió archivar la solicitud, puesto que es improcedente siquiera entrar a conocerla, puesto que no hay oficializada ninguna renuncia. Esos son los hechos. Ahora, del punto de vista normativo, la ley del Ministerio Público solamente contempla que se complete la quina en el caso que el nominado por el señor presidente de la República sea rechazado por el Senado. No hay otra norma en esa materia. Ahora, si llegara a oficializarse una renuncia o llegara a haber algún tipo de problema de esa especie, tendría que haber una solicitud del presidente para completar la quina y en ese caso, a la luz de la normativa vigente, el Pleno tendría que tomar una decisión. Mientras eso no se produzca porque no hay renuncia formal o porque en el fondo estamos un poco especulando lo que va a pasar, nosotros no tenemos ninguna facultad para ni completar quinas ni hacer ninguna acción. Y aun que se produjera esa situación, si no es aquella que tiene que ver con el rechazo del nominado, tendría que haber una decisión del Pleno porque la normativa que hay es solo la que yo les menciono. No hay un protocolo, como usted preguntaba, Bárbara, relacionado con renuncias, inhabilidades sobrevinientes o cualquier tipo de problemática de esa especie. Gracias, ministra. Está con la mano levantada Francisco. Así es. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está, ministra? Muy Hola, buenos días. Francisco, Voy a tomar la consulta de mi compañera Bárbara. Necesito hacer un énfasis o ser un poquitito más explícito, ya que en el mismo tema, si acaso la Suprema va a rehacer esta quina, entiendo que normativamente no están facultados, pero la pregunta es entonces, al no estar facultados, por tanto, no van a hacerlo. Y mi segunda pregunta en el mismo tema es, si acaso se ha recibido una petición por parte del Ejecutivo para completar esta quina con alguna de las 3 mujeres que quedaron fuera. No se ha recibido ninguna solicitud del Ejecutivo, ni general ni específica, ninguna. No hay ninguna solicitud, solo la solicitud de la candidata que pidió que se completara la quina, la que yo les acabo de mencionar, que es una solicitud que se archivó. Respecto de si nosotros vamos a completar la quina o no, como le digo, lo que aparece en la normativa vigente es lo que ya les mencioné y en consecuencia ahí tendría que haber un pronunciamiento del Pleno para responder una eventual solicitud en esa materia. Yo no le puedo avanzar, Francisco, qué es lo que va a votar el Pleno, por eso no se lo puedo contestar. Pero lo que hay normativamente es lo que le acabo de explicar. ¿Qué va a resolver el Pleno? Es un tema del Pleno y ahí contarán los votos de cada uno respecto a decir A, B o C. Veo otras manos levantadas porque mi pregunta siguiente es por otro tema, así que de repente dejo que avance para después hacer mi otras consultas. Bien. ¿Quién quiere sobre el mismo tema o sobre otro? No veo quién tiene. Yo tampoco. Mario, Yo, ¿quién más? Cristian. Cristian. Cristian Echeverría. Cristian y Mario, por favor. Ya. Ministra, ¿cómo le va? De CNN, Bien, buenos días. Un gusto. Bueno. Ayer en entrevista sobre este mismo tema, el senador Huanchumilla dijo que le da mucha suspicacia y le llamaba mucho la atención, con esas palabras, que la Corte Suprema haya lanzado una señal tan potente
y tan coincidente respecto a dos candidatos con 17 votos, que prácticamente dejaba amarrada la elección. Se le insistió, si a él era una suspicacia, él le llamaba la atención porque veía algo a oscuro, decía, no quiero pronunciarme al respecto, pero yo creo que los tres poderes del Estado aquí en esta es una selección que participan los tres poderes, pero me llama mucho la atención. No quiso profundizar, pero ¿qué le parece que este revuelo que ha causado la nominación de este fiscal, de un nuevo fiscal? Cristian, nosotros no podemos pronunciarnos sobre las suspicacias de cualquier otra persona, digamos, ¿no? Lo que a uno le suena extraño o no, tiene que explicarlo. ¿Por qué le suena extraño? ¿Cuáles son los fundamentos de eso? Y por supuesto, como nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros no tenemos la costumbre de debatir con los señores parlamentarios, ¿no? Sino que solamente aclarar cuando es del caso. El acta de la votación nuestra es acta pública. Ahí consta quienes votamos por cada uno de los candidatos. Cada uno de nosotros votó por 3 candidatos y después se conformaron la quina con los candidatos que resultaron con las más altas votaciones. Esa información es pública y en consecuencia no hubo ninguna, entre comillas, concertación previa. Nadie dijo, oye, no, aquí lo que vamos a hacer es votar por estos y no por otros. Eso yo no lo visualicé, yo estuve en toda la audiencia, escuché a todos los que expusieron y escuché a mis compañeros luego, y nadie dijo, aquí hay un acuerdo, estos son los candidatos, estos no son, en absoluto. Yo no he percibido ningún tipo de situación que pudiera llamar a la suspicacia. Sin perjuicio de eso, creo que es importante decir que las votaciones que nosotros tenemos son las votaciones de la Corte Suprema para conformar la quina. En consecuencia, no hay ningún candidato preferido para el presidente de la República, que es el que nomina, ni para el Senado, de tal manera que el presidente de la República es dueño y es una atribución exclusiva que le pertenece de nominar al candidato que él estime mejor. No significa que tiene que dar explicaciones si no nomina a los candidatos con más votaciones y que tiene que excusarse de nominar a otro. Varias veces en la historia, en distintos cargos, el Ejecutivo no ha nominado al más votado, de tal manera que eso ha corroborado el hecho de que el Ejecutivo es dueño de su propia decisión. De tal manera que nosotros, creo que lo dije también en el punto de prensa la semana pasada, no ha habido ningún mensaje, ninguna presión, y no tiene el Ejecutivo ninguna obligación respecto de nuestra decisión. Lo que él tiene que hacer es nominar a quien considere el candidato más adecuado y por supuesto el Senado le corresponderá aprobar o rechazar eso. Aquí los puntajes, llamémoslo así, no amarran a nadie, solamente demuestran la visión de la Corte Suprema como una radiografía en un momento determinado, y no más que eso. Muchas gracias, ministra. Encantada. Mario, por favor, y después Nicole. Sí, ministra, es que en esa línea que plantean los colegas, también hemos visto harto del pasado de los candidatos, pero poco de las propuestas de los candidatos. Quizás también el sistema está un poco, no sé si en entredicho, o por lo menos se pone ahí en cuestionamiento que nos fijemos tanto en lo que hizo el eventual elegido del presidente, teniendo ya la nómina de 5, ustedes tenían una nómina de 17, hemos ido acortando, en definitiva. Pero nos hemos preocupado, hemos visto varios reportajes sobre el pasado de los candidatos o candidatas, más que las propuestas justo ahora, cuando estamos debatiendo cómo mejorar una legislación contra el crimen organizado, cómo mejorar la legislación antiterrorista, que hace rato está al debe, y cómo enfrentamos el problema de seguridad pública. Habría una invitación, o ustedes lo han conversado ayer, que se dio con esta presentación de los dos candidatos ahí en el Pleno, o al menos informalmente, de que el debate se pusiera hacia el futuro, hacia lo que debe ser el Ministerio Público, más que lo que fueron los candidatos. Nosotros, Mario, además de saludarlos, buenos días, nosotros en el Pleno de ayer no tocamos este tema. La resolución de decir que no hay lugar y que se activan los antecedentes respecto a la solicitud de una de las candidatas fue tomada por la presidencia directamente, porque es un tema de tramitación. En otras palabras, cuando hay una solicitud que no se condice con los antecedentes que existen, no se pasa al Pleno, sino que la resuelve el presidente directamente. No fue tema del Pleno, fue el presidente el que lo resolvió, y lo resolvió de acuerdo a la normativa obvia, ¿no es cierto? No podemos cursar una solicitud sobre algo que no existe.
Ahora, respecto a qué es lo que debiera ser el proceso en el futuro, evidentemente eso no es una función del Poder Judicial determinarlo, qué es lo que se quiere hacer, cuáles pueden ser eventualmente las reglas de postulación, qué tanto extenderse en los programas, si tendría que presentar programas más extensos o no. Es un tema que le corresponde a los colegisladores. El tema del Ministerio Público es un tema que es enormemente importante para el país, pero la participación que nosotros tenemos como Poder Judicial tiene que ver con la generación de la autoridad máxima. No tenemos intervención ni siquiera en los otros nombramientos del Ministerio Público. No somos una entidad que controla al Ministerio Público, no fiscalizamos al Ministerio Público, sino que solo nos relacionamos con el Ministerio Público en el escenario de un proceso penal. Los jueces son los que se relacionan directamente con el Ministerio Público y nosotros solo en esta parte. De tal manera que todo aquello, ¿no es cierto?, que vaya de cara y a favor de mejoras, aumentar la transparencia, etcétera, obviamente que va a ser bien considerado por la Corte y dará su opinión en esa materia, pero no es la Corte la llamada a hacer propuestas diferentes o cambios. Yo creo que es un tema que le corresponde a aquellos que tienen la herramienta en la mano, que es la herramienta legislativa. Muchas gracias, ministra. Nicole y Francisco. Hola, ministra, buenos días. Bueno, Pido disculpas primero por la cámara apagada, son problemas técnicos. Yo soy periodista de La Segunda. Le quería preguntar, usted hace algunos días declaró que hay que evitar la guerra sucia en esta elección. ¿Usted cree, por lo visto en estos últimos días, que se ha dado ese escenario? yo creo que es bastante evidente, Nicole, que hay una discusión, que era lo que conversaba Mario hace un momento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las propuestas y con los mejores candidatos, pero también hay un trasfondo, ¿no es cierto?, que otras personas impulsan, que tiene que ver con las descalificaciones de los candidatos. A eso me refería yo la semana pasada. Creo que no es bueno, ¿cierto?, iniciar una especie de intercambio de descalificaciones. Creo que ustedes están informando cuáles son los antecedentes, ¿no es cierto?, y la trayectoria de los candidatos, además de lo que nosotros hemos visto en sus currículos. Y otra cosa es el tema de las descalificaciones, que evidentemente en cualquier proceso de esta especie ojalá se evitaran, porque la idea es que finalmente se le dé a entender, ¿no es cierto?, y se entienda claramente al país que se está eligiendo el mejor candidato y no que se está haciendo un searching, un barrido, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los más malos y por qué, ¿no? Yo creo que la orientación es otra, ¿no? ¿Cuál es el mejor? No cuál es el peor, o cuál es el más malo, cuál es el más reprobable, etcétera. Y de ese punto de vista, ese debiera ser el enfoque, porque de otra manera muchas veces da una sensación, ¿no es cierto?, como de algo oscuro, de algo opaco, de otro tipo de cosas que no son las más adecuadas y que obviamente a nosotros como Corte Suprema nos gustaría que no sea ese el eje de la designación del fiscal nacional, sino aquel que sea mejor para los grandes desafíos que este órgano tiene en el futuro y en el presente, por supuesto. ¿Pero usted siente que se ha impuesto ese tono más bien en los últimos días? Yo creo que hay algún tipo de comunicaciones que ha tenido ese tono, no todas, por supuesto. Yo respeto profundamente el trabajo periodístico que se ha hecho en esta materia y creo que es importante que la opinión pública conozca todos los antecedentes de los candidatos, puesto que una persona que se postula a un cargo público, sus antecedentes son relevantes. Otra cosa es que se haga un manejo, que ya es un manejo peyorativo, ¿no es cierto?, de esos antecedentes, o que se den a entender cosas que tienen otras características. Entonces, yo creo que todos somos capaces de distinguir muy bien comunicaciones que son netamente informativas a personas que tratan de denostar a algunos candidatos. Y eso nunca es bueno en ningún tipo de elección, que por supuesto lo hemos vivido en varias. No es que solamente el tema del fiscal nacional haya generado ese tipo de comunicaciones, ¿no? Las hay en otros frentes también. Gracias, ministra. Encantada. Francisco, ¿tiene preguntas? Así es, quería cambiar el tema, ministra, algo que se ha conversado profusamente por atentados en la macrozona sur específicamente, pero no excluyentemente la Araucanía, también en algunos sectores acá en la región metropolitana, la ley antiterrorista. Hay una discusión que se está dando
es más o menos cíclico porque de tanto en tanto empieza a plantear necesidades de su modernización, de sus problemas. Entonces, allá como sentenciadores quería consultarles si es que usted tiene opinión, si es que es una opinión que se ha conversado en el pleno de algunas eventuales falencias o falta de modernización de esta ley, criticada incluso por el Ministerio Público, incluso por quienes llevan algunas de este tipo de causas, que en palabras del fiscal Barros básicamente dice no sirve para nada, porque hay temas probatorios que lo elevan a determinados estándares que la hacen poco practicable en determinados casos, que hay más motivaciones para ocupar otras leyes de más tipo penales ordinarios. ¿Qué evaluación se hace de esta normativa en el contexto de esta discusión que se está dando por temas de seguridad? Mire, es efectivo, ¿no es cierto?, que la ley de conductas terroristas es una ley que tiene bastantes dificultades desde el punto de vista de su aplicación, porque normalmente en las normativas antiterroristas en el mundo, ¿no es cierto?, se opta por dos caminos, ¿no? Un camino es asociar ciertos tipos de delitos con conductas terroristas. Y otro camino es asociar ciertos objetivos con las conductas terroristas. Cuando se asocian los objetivos con las conductas terroristas, por supuesto que los objetivos tienen que ser probados, porque entonces no basta la conducta, sino que hay que asociarle el objetivo. Ese objetivo, en el caso de la ley de conductas terroristas, no es fácil de demostrar, ¿no? Y ahí, efectivamente, razón tienen los fiscales que dicen que hay temas o problemas probatorios en esa materia, ¿no? Entonces, yo creo que hay aquí, ¿no es cierto?, hacia el futuro, hacia lo que nosotros debemos procurar como país, ¿no es cierto?, es, primero, hay ciertas conductas que me parece que se están identificando como conductas terroristas, como el propio presidente de la República lo ha dicho. Él ha hecho una apreciación de que hay conductas que le parece que son terroristas. En segundo lugar, hay ciertas dificultades con la ley aplicable, fundamentalmente asociadas con la prueba de los objetivos de esas conductas. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, si se detectan estas problemáticas, es importante entonces abocarse a revisar la ley o a la dictación de una ley nueva, que por cierto puede ser una ley que quede inmersa en el Código Penal o una ley aparte. La Constitución lo que dice es el quórum de aprobación de esa ley, pero no dice que necesariamente tiene que ser una ley separada del Código Penal. Se puede incorporar en el Código Penal con un determinado quórum, que es lo que la Constitución exige, porque no exige más que eso. Entonces, de ese punto de vista, se pueden hacer varios ajustes en la materia, pero para hacer esos ajustes, por supuesto, hay que hacer un estudio pormenorizado. Como eso implica facultades de los tribunales, probablemente nos pedirán la opinión a nosotros y las daremos gustosos junto con las estadísticas que nos soliciten y que sean del caso, pero claramente si el problema o la traba, ¿no es cierto?, es el tipo de ley que tenemos, bueno, tenemos que revisar el derecho comparado y ver si requiere esto ajustes, leyes nuevas, etcétera, cosa que creo que es en este momento el punto central, ¿no?, como para poder avanzar en esta materia.